en este encuentro. Enhorabuena a todos los que lo hicieron posible. Ojalá les pegue. Pues voy a hablar sobre el juicio moral como proceso cognitivo dual. Y este es el plan. Voy a exponer lo más brevemente posible el modelo dual, lo voy a llamar elegante, de Green y sus colaboradores, en donde la idea básica es que hay dos tipos de juicio moral, deontológico y utilitarista, y hay dos tipos de procesamiento cognitivo, según la teoría del procesamiento dual, el intuitivo y el reflexivo, y estos se sobrelapan perfectamente y entonces da una teoría muy simétrica, muy elegante. Luego voy a presentar los retos al modelo de este modelo elegante y al final presento una versión que llamo promiscua, porque la idea es que existen no estos dos tipos, de intuitivo, deontológico, reflexivo, utilitarista, sino que todo se combina con todo y entonces resultan cuatro tipos: reflexivo, intuitivo y deontológico, intuitivo y reflexivo, y utilitarista, intuitivo y reflexivo. Entonces pasemos a la teoría de Green y sus colaboradores. Esta es, podemos decir, la primera teoría científica de la cognición moral, y resulta, como dije, del cruce interdisciplinario entre dos teorías rivales en ética normativa, utilitarismo y deontología, y la teoría sobre la naturaleza de los procesos cognitivos, que dice que son de dos tipos: los que llamaríamos intuitivos, que son rápidos, automáticos, y los reflexivos, que usan un recurso limitado, que es la memoria de trabajo, y que son lentos. Bien, el juicio es elegante por lo que ya dije, o sea, los deontológicos coinciden con los intuitivos y los utilitaristas con los reflexivos, y hay solo esos dos tipos y no hay los otros dos que serían posibles si combinamos todo con todo. Y si nosotros valoramos los reflexivos por encima de los intuitivos, llegaríamos a la conclusión que el utilitarismo queda enaltecido. De esta forma es lo que Green ha defendido inicialmente como una forma hipotética, pero en el libro del 2013 creo que ya la cosa es como muy clara, que está como a favor de una ética utilitarista. Bueno, esto creo que de pronto no necesito contarlos, es simplemente cómo procedieron ellos para encontrar sus evidencias. Es una batería muy grande de como 60 dilemas, 40 morales, personales y impersonales, y otros 20 no morales, y los sujetos contestan a los dilemas, que son preguntas: ¿es apropiado o es inapropiado sacrificar a la persona?, dentro de la máquina esta de MRI. ¿Y qué encuentran? Bueno, estos son los dilemas. Creo que necesito... Aquí de pronto lo que es importante es que no es un tren, sino solamente un tranvía, un solo vagón, porque yo creo que sí es importante que los sujetos no se distraigan con una cosa demasiado irreal, como que un tren completo de no sé cuántos vagones pueda ser detenido por una persona voluminosa. Entonces, bueno, es un tren. Y aquí es que la persona que muere, no solamente no hay contacto físico, sino que podría no estar ahí y no afecta para nada la acción de salvar a los 5. O sea, no es un medio, es el punto importante de la persona, no es un medio para salvar a los 5. Podría no estar ahí. Mala suerte que esté ahí, pero... Entonces encuentran ellos que hay una correlación positiva entre dilemas personales y activación del cerebro emocional, y entre dilemas impersonales y activación del cerebro reflexivo. Lo voy a llamar así un poco brevemente. Se lo editan como esta parte de la corteza prefrontal ventromedial. Se activa más cuando están respondiendo dilemas impersonales que cuando están respondiendo dilemas personales que cuando están respondiendo dilemas impersonales. Y además de ese hallazgo empírico, hay otro hallazgo, y es que los tiempos de reacción, o sea, una medida ya conductual, a los dilemas personales son más largos cuando la persona responde si es apropiado. En el dilema personal no tengo que empujar o tocar a la persona, hacerle daño directamente.
se demoran más cuando responden que sí, o sea, responden de manera utilitarista. ¿Ya? Y ese dato, junto con el de la corteza dorsolateral prefrontal, les dice a ellos que esos procesos en la respuesta utilitarista son reflexivos, o sea, se demoran más. Eso es como el indicio conductual de que el proceso es reflexivo, que está reflexionando, que está usando memoria de trabajo de pronto, y se activa una zona del cerebro que está relacionada en otros experimentos con la reflexión, el razonamiento, ¿no? Bien. Bueno, en el 2004 hacen un cambio. Tienen el primer experimento del 2001, en el 2004 ellos se dan cuenta que hay unos dilemas en la batería, sobre todo dilemas personales, que no son realmente utilitaristas, no están contraponiendo una decisión que está motivada por una deontología y otra motivada por el utilitarismo. Por ejemplo, el caso del dilema de infanticidio, donde una adolescente considera si va a matar al hijo que acaba de tener o echarle por ahí en un basurero para no afectar su vida. Entonces, eso no es un dilema en donde hay una opción deontológica y una opción egoísta, pero no una opción utilitarista. Se dan cuenta de eso y quitan esos dilemas. Y encuentran que todavía los que responden como utilitaristas se activa más la zona verde del cerebro que tiene que ver con los procesos reflexivos, pero en ese paper, en ese reporte, no dicen nada de los tiempos de reacción. Y es importante, ya vamos a ver por qué no dicen nada de los tiempos de reacción. Bueno, resumiendo, entonces salen esas correlaciones, ¿ya?, entre dilemas personales, respuesta deontológica, activación del cerebro emocional y tiempos de reacción cortos, o sea, respuesta rápida, automática, y los dilemas impersonales, respuestas utilitaristas, activación del cerebro reflexivo y tiempos de reacción largos. Y entonces llegan a su modelo elegante. Ahí están unos procesos reflexivos y lentos que coinciden con las respuestas utilitaristas y unos procesos intuitivos y rápidos que coinciden con las respuestas deontológicas. Y ahora vienen los retos. Pues esto es un paper del 2009 de unos investigadores en Australia que le piden los datos a Green y hacen un reanálisis. Estos son datos en donde ellos juntan, creo que los datos del 2001 con los del 2004. Y esta gráfica muestra lo que Green reporta en el 2001. ¿Qué dice la gráfica? La línea punteada son los dilemas morales personales y la línea continua son los dilemas impersonales. En los dilemas impersonales, estos son los tiempos de reacción. ¿Ya? Tiempos de reacción en los dilemas impersonales, donde no hay contacto, no varían mucho, esa variación no es significativa, pero en los dilemas impersonales, donde hay contacto físico y hay que matar a la persona con un medio, hay una diferencia grande en el tiempo de reacción entre una respuesta deontológica y una utilitarista. Es decir, no es apropiado matar, es la respuesta deontológica, es apropiado matar o empujar a la persona, es respuesta utilitarista. Hay una gran diferencia y la respuesta utilitarista tiene los tiempos de reacción más largos. Entonces, ese es el reporte que Green hace en el 2001 y le sugiere que las respuestas utilitaristas son procesos reflexivos. ¿Qué hacen aquí los australianos? Quitan los dilemas que Green llamó de baja dificultad o después Cronin llamó de bajo conflicto. Quitan esos dilemas y vuelven a analizar los datos y no hay esta importante, digamos, interacción entre tipo de dilema, que son los personales, y tipo de respuesta. Lo que sí hay, o sea, aquí se separan las dos líneas clarísimamente, aquí no hay ninguna diferencia en los tiempos de reacción en los dilemas impersonales. Y en los dilemas personales, tampoco. Esa diferencia que ustedes ven ahí, ¿sí?, de unos, no sé, 500 milisegundos, no es significativa. Y entonces no hay una diferencia
entre responder deontológicamente y responder como utilitarista. Y entonces, ¿qué pasa con el modelo elegante que decía que las respuestas deontológicas son rápidas y intuitivas y las utilitaristas son lentas y reflexivas? Entonces ahí se cae un poco el modelo, se empieza a caer. Green les responde a ellos, y de hecho ella sabía de ese problema porque una colega de él le había avisado, Diane Young, que eso estaba pasando. Y antes de que Maguire y colegas publican en el 2009, ella había sacado en el 2008 un experimento en donde él varía el diseño. Ahora ya va a medir tiempos de reacción, pero lo que va a hacer es, mientras los sujetos están respondiendo los dilemas, va a tener dos condiciones. Uno, va a cargar la memoria de trabajo con una tarea simultánea adicional, que es que mientras uno lee, creo que es en el momento en que aparece la pregunta, hay una línea debajo de la pregunta donde aparecen unos números y el sujeto que está pensando en responder tiene que identificar el número 5 y marcar un botón cada vez que sale el 5. Entonces tiene la memoria como simultáneamente cargada y encuentran esto. Curiosamente, cuando no hay carga, no hay ninguna diferencia entre estas son las respuestas deontológicas y estas son las respuestas utilitaristas. Cuando no hay carga, no hay ninguna diferencia en los tiempos de reacción. Eso es lo que encontró Maguire y lo que probablemente ellos encontraron en 2004, pero no dijeron nada. No hay ninguna diferencia. La diferencia se produjo solo porque había unos dilemas como infanticidio, en donde la gente respondía deontológicamente así. Entonces había varios de esos, y entonces la respuesta deontológica parecía como que tenía tiempo de reacción estaba disminuida, y eso lo reconoció Green, no hay ningún problema. Pero cuando hay carga, ¡plum!, aparece la diferencia significativa. Estos son los intervalos de confianza, no se sobreponen, entonces esa diferencia es significativa y los tiempos de reacción de las respuestas utilitaristas son más largos. Entonces Green dijo, estoy bien, todavía estoy, ¿no? En el mismo paper, sin embargo, se les ocurre, vamos a rankear a todos los sujetos en su porcentaje de respuesta utilitarista a los 12 dilemas de alto conflicto que ellos tenían ahí en esa batería. Y los rankearon, digamos, desde que dio 100% de respuesta utilitarista hasta que 0, todo deontológico. Y los dividieron en dos grupos, partieron por la mitad, y entonces tienen un análisis para el grupo altamente utilitarista, que significa que tiene una gran inclinación a dar respuestas utilitaristas a los dilemas de alto conflicto, que son todos personales. Hay que contactar a la persona, y la importancia además es un medio para salvar a los otros sujetos. Los dividieron y encontraron esta diferencia digamos, en el cruce entre respuestas utilitaristas y deontológicas. Curiosamente, lo interesante a mí me parece aquí es que en los más utilitaristas, ¿sí?, la diferencia entre esto es que más o menos en promedio este grupo 80% de sus respuestas son utilitaristas y este grupo como el 42%. Entonces, estos son los que más tendencia utilitarista tienen y sin embargo cuando no hay carga son los que menos se demoran. Digamos, ahí hay algo muy extraño, porque los más utilitaristas se supone que son los que reflexionan y piensan, ¿sí?, y los menos utilitaristas serían los que menos tienen tendencia a reflexionar. Cuando hay carga, los más utilitaristas se demoran menos dando su respuesta utilitarista que dando una respuesta deontológica. Se demoran más dando la respuesta deontológica y la diferencia es significativa. Cuando hay carga, no se diferencia. No hay diferencia significativa. De manera que este efecto que vemos aquí, este efecto, se debe a los que tienen tendencia menos utilitarista. Otra vez, ahí, ellos no lo presentan así, pero sí dicen algo como, uy, esto es un poco raro, tenemos
que explicar aquí, bueno, vamos a tener que modificar el modelo, pero ahí creo que pone una hipótesis, pero lo más interesante es que los que más utilitaristas son los que se supone que utilizan más la reflexión. Cuando no hay cargas, se demoran mucho. Parece que dieran intuitivamente, de manera reflexiva, su respuesta. Bueno, esto creo que ya lo expliqué. Entonces vamos a pasar a hablar ahora de qué viene, porque aquí lo que ellos encuentran es interesante respecto de esta tendencia al utilitarismo, que yo voy a llamar sensibilidad utilitarista. Entonces lo que hemos visto en esas gráficas es que la sensibilidad utilitarista es un factor explicativo de los tiempos de reacción que hay que empezar a tenerlo en cuenta. A mayor sensibilidad utilitarista, menores son los tiempos de reacción y mayor probabilidad de una respuesta utilitarista intuitiva. Y esta idea se ha comenzado a explorar. Hay papers ya, uno del 2012, es un Jonathan Barron, que fue uno de los maestros de Green en Pensilvania y está haciendo ahora trabajos bastante con dilemas y tiene una propuesta que se basa un poco en la idea de la tendencia utilitarista. Y hay otro paper del 2015 de Krag, Big y colegas, ahí está al final como autor Ernst Fehr, que es importante economista experimental de Zurich. Bueno, de eso les voy a mostrar ahora algo. ¿Cuál es la propuesta de Barron? O sea, ellos están como retomando esta idea de, hay una sensibilidad utilitarista que tenemos que tener en cuenta, y proponen modelar dos variables para explicar los tiempos de reacción. Hay una habilidad utilitarista que varía en los sujetos y una dificultad de dilema que también varía según el dilema. ¿Ya? Entonces ellos proponen modelar esas dos variables y razonan que cuando la habilidad y la dificultad están como al mismo nivel, ahí es donde el sujeto va a sentirse indiferente. ¿Ya? La habilidad es la habilidad, o la tendencia, lo llaman habilidad, pero es como la sensibilidad, respuestas utilitaristas. Cuando la sensibilidad es equivalente en su valor a la dificultad, entonces ellos dicen la probabilidad de dar una respuesta utilitarista es 0.5. O sea, ellos están indiferentes entre darla o no darla y por lo tanto se demoran más. ¿Ya? Esa es básicamente la idea del modelo. Pues no me gusta mucho porque desaparece casi por completo el modelo del proceso dual. Ellos no reflexionan hasta donde yo pude ver, y eso cómo se mete dentro de la teoría del proceso dual. Simplemente parece que con eso quieren explicar tiempo de reacción y el proceso dual ya puede eliminarse. Y tampoco las características de los dilemas no explican muy bien cómo miden la dificultad de los dilemas. Ahí hay un problema que puede haber una circularidad. Porque la habilidad la pueden medir diciendo, bueno, este sujeto, una batería de 20 dilemas, ¿qué porcentaje fueron respuestas utilitaristas? Y si tiene un porcentaje muy alto, su sensibilidad utilitarista o su habilidad utilitarista es muy elevada, y si pues, no responde a ninguna de forma utilitarista, entonces es muy bajita. Pero en la dificultad no explica muy bien cómo la miden, y si la miden por tiempo de reacción es circular, pues dicen, este dilema se demoran mucho, pero es que quieren modelar variables para después predecir el tiempo de reacción. No podrían utilizar el tiempo de reacción para decidir la dificultad de los dilemas. Entonces, bueno, hasta ahí nomás hablo de esto, y ahora la propuesta otra de Krapich me parece más interesante. Ellos comparan dilemas morales con dilemas sociales. Ahí está el economista experimental que ha trabajado con dilemas de prisionero, etcétera, dilemas de bienes públicos, y entonces van a comparar y van a decir, miren, en los dilemas sociales también hay dos sensibilidades opuestas o en conflicto: el egoísmo y la prosocialidad. ¿Ya? Y la conducta prosocial y su rapidez dependen de un factor subjetivo, ¿sí?, que es el nivel de prosocialidad del individuo, su varía en la población, y de un factor objetivo,
que es la tasa de retorno de la contribución al bien público. Quizás lo explico rápidamente de la tasa de retorno en el juego de bienes públicos. Hay varios participantes, siempre más de dos. Todos ponen una unidad monetaria, una cantidad de dinero en un fondo común. Eso se multiplica y se divide por todos los participantes de manera equitativa. Entonces, cuando se juega, yo no sé si los demás van a poner o no, y yo puedo calcular, si yo soy el único que pongo, teniendo en cuenta cómo se multiplica y cuántos participantes hay, yo puedo saber cuánto me devuelve a mí, cuánto me retorna a mí de mi contribución individual. Generalmente yo pongo una unidad y me llegan a mí de esa unidad que yo pongo, qué sé yo, un quinto de unidad, 0.2 décimos de la unidad. Esa es la tasa de retorno bajita. Otros dilemas pueden jugar con una tasa de retorno más alta. Entonces, por ejemplo, yo pongo una unidad y me retorna a mí 0.7 porque se multiplica por mucho y son pocos participantes. Entonces, recibo 0.7. Cuando es una tasa de retorno tan alta, eso no está apelando mucho a mi prosocialidad. Si fuera 1, yo pongo 1 y me devuelve 1 de mi propia unidad, entonces ya no es un dilema porque pues, yo no voy a perder nada si pongo 1. Entonces, tiene que ser menos de 1, pero a veces si se acerca a 1, el riesgo es poquito y si mi prosocialidad es bajita, igual yo puedo quizás arriesgarme a poner porque no perdería mucho. Y si otros ponen, entonces gano bastante. Entonces, esa es la tasa de retorno. Entonces, lo que ellos encontraron, variando esa tasa de retorno, es que los tiempos de reacción también dependen de la tasa de retorno. ¿Sí? Si la tasa de retorno es alta, la gente se demora menos en contribuir. ¿Verdad? Entonces, me parece que ese es más interesante. Es más interesante porque hay un factor subjetivo que se podría medir eventualmente y un factor objetivo que también se puede medir, que es la tasa de retorno. Y eso es lo que habría que buscar también en los dilemas. El factor subjetivo, que es la sensibilidad utilitarista, y su opuesta, que sería la deontológica. Y cuál sería ahora entonces el factor objetivo. Habría que mirar los dilemas y pensar qué factores objetivos pueden estar jugando ahí para que las personas se sientan, sientan que el dilema está llamando su sensibilidad, está evocando su sensibilidad utilitarista. Krajbik y colegas quieren usar sus resultados para decir que en el fondo habría que dejar de lado también la teoría del procesamiento dual, que no depende de ellos dicen, el tiempo de reacción no depende de una teoría de procesamiento dual, depende de esos dos factores, el subjetivo y el objetivo, pero me parece que es interesante explorar la posibilidad de que un proceso intuitivo, reflexivo en estas situaciones puede depender de la sensibilidad del sujeto. Es decir, un sujeto con una sensibilidad utilitarista alta podría estar dando respuestas que son de tipo intuitivo y que cabrían dentro del sistema de procesamiento dual. Entonces no me parece que es necesario eliminar la teoría del procesamiento dual de la investigación. ¿Cuánto tiempo me queda? 25 minutos, deberían 15 para... Terminar en 5. Terminar en 5 y 10 para el debate. Bueno, entonces... la pregunta entonces es cuáles serían los factores objetivos, ¿no?, que los dilemas pueden jugar ese papel que juega la tasa de retorno en los dilemas sociales. Y aquí hay varios, en el fondo. Si uno se pone a mirar los dilemas, hay varios que están siendo investigados también, aunque no en relación con esa nueva introducción de la sensibilidad utilitarista en la investigación. Pero la muerte es un efecto colateral, sabemos que inmediatamente dispara los niveles de utilitarismo, o sea, en los dilemas impersonales es mucha más el porcentaje de respuestas utilitaristas. La víctima moriría igual aunque no se la sacrifique. O sea, cuando yo estoy en una situación donde vamos a morir todos, o van a morir esos 5, pero si sacrifico a uno, los otros 4 se salvan, o los otros 5 se salvan.
Entonces, si se va a morir, de todas maneras, es el caso del bebé que llora, el crying baby, pues, si yo no lo tapo la boca y causo su muerte, nos van a matar a todos, o sea, el bebé también se muere. Esa es la situación. Y de esos hay varios dilemas en donde hay un condenado a morir de todas maneras. Eso dispara, y eso ya se da, hay todos los reportes de que ese factor dispara. La razón extraordinaria del número de muertes al número de salvados. También hay varios estudios que muestran que cuando yo tengo que matar a uno para salvar a 5, la respuesta utilitarista no es tan alta, suponiéndole que la persona no está condenada a morir, es inocente, en fin, que cuando tengo que salvar a 100.000 o 5.000. ¿Ya? Entonces, eso sería como una tasa de retorno, eso sería como lo más claro que se vincula con la tasa de retorno. Yo mato a uno y salvo a 5.000. Mejor que si mato a uno y salvo a 5. Entonces, eso también entra. La víctima es culpable. Eso sí dispara muchísimo. La víctima es culpable de amenazar la muerte con 5, y si yo lo mato, entonces ya los otros 5 se salvan. Eso dispara los niveles de el que sacrifica a la víctima está entre los salvados. En algunos no está. En el dilema del puente, por ejemplo, yo no estoy entre los salvados, en otros sí estoy. Entonces eso también dispara un poquito el nivel de utilitarismo. Y hay otros un poco más raros, como eso de la fuerza muscular. Green lo enfatiza mucho en el libro del 2013, que hay dilemas en donde yo mato a una persona como un medio, pero no tengo que tocarlo. Y eso dispara también, y obviamente eso, Green dice, uy, eso es un circuiteado en nuestro cerebro que es completamente arbitrario y de pronto servía en épocas ancestrales, pero ahora ya es un poco absurdo establecer esa diferencia. Y cuando se presentan los dilemas en medio virtual, también. Curiosamente uno diría, deben reducirse los niveles de utilitarismo, pero no, suben. Cuando es el medio virtual, ya hay 2 experimentos sobre eso, los niveles de utilitarismo suben. Entonces, eso sería, y tengo unos datos ahí, pero creo que se me acabó el tiempo, entonces, ahí nomás lo dejo, por lo menos logré decir esto. Muchas gracias. Just some clarification question. So you said earlier that the crying baby dilemma does not provide an option between utilitarian option and the ontological option? No, I said the victim is fated or doomed to die in any case. If I don't kill the baby, they will kill us all, soldiers. So the baby will also die, but so, the baby... Yeah, in that discussion with Peter Singer, he thought that that's a dilemma who fits the ontological and utilitarian option. So it's not clear why it does not provide or fits together the ontological option and the utilitarian option. It does. And it seems it resembles the dilemma which Williams develops with the Indians, and you have to shoot Indians, if not, then all will die. So there seems to be a tension between non-consequentialist reasons and consequentialist reasons. So, but maybe you misunderstood. I'm not saying, I said in infanticide, but this is not crying baby. Infanticide is a different dilemma, where you have to, the teenager, the girl, okay, yes. wants to kill her baby. I thought you were talking about the crying baby dilemma. No. That's why I was... Different. No, yo dos cosas. Lo último que acabas de decir sobre virtual, es cierto, por ejemplo, yo los que pasé de mi tesis, que eran dilemas morales, los pasamos offline en laboratorio en España. Luego los pasamos online por entrar a muestra americana. Es verdad que el efecto, por ejemplo, teníamos diferencias en condiciones, pero es verdad que era mucho más utilitarista. Pero no es ese tipo de virtualidad. No es online. No, es que los sujetos
están en un medio, a veces incluso en donde ven un escenario como el trolley o como el vale, es que lo ven claro, ¿a qué te referías? Vale, que es... animado. Vale, es que cuando me creía que decías en estudios online, vale. Que virtual, que son más utilitaristas cuando es en virtual. Cuando ellos están viendo que el tren va a matar a uno o a 5 y entonces lo empujan a una persona que detiene el tren, efectivamente, ellos ven eso y creo que lo ven en varias repetidamente y deciden ser más utilitaristas a pesar y además hay sangre y todas las cosas. Vale. Ellos ven todo eso. Y luego otra cuestión sobre que lo de dilemas personales e impersonales, la definición un poco, que es verdad que tiene muchas críticas porque Green como que define muy bien personal, pero luego no define muy bien impersonal, es como que en impersonal entra todo lo que no es personal, pero eso tampoco es. Y hay otra definición que hacen Lotto, unos italianos, lo de instrumental y accidental. Unos dilemas son instrumentales, entonces, que no sé si los has comentado, Sacrifice eran instrumentales y accidentales. Que a mí me gusta más esa diferenciación. Que es muy parecida a la de personal e impersonal. Ya. Pero... Entonces accidental es... Quiere decir que el accidental sería un side effect y el instrumental tú estás... Exacto, la víctima es un medio cuando es instrumental. Es un medio. Y cuando es accidental, la víctima podría no estar ahí. Sí, o sea, yo puedo prever que se va a morir porque se está va a ahí. morir porque es un side effect, Sí, pero no es necesario que yo mate a la víctima. En teoría la tienes que matar, pero no es tu intención final, es un side effect. Que es un poco, se podría hacer de paralelo entre el personal y impersonal, pero a mí me gusta más esa definición, porque es verdad que las críticas más que hacen Por eso yo dije que impersonal tenía dos elementos. Uno es el contacto físico, que no está en el impersonal, pero sí en el personal, y lo otro es que la víctima es usada como un medio en el personal, pero no como un medio en el impersonal. Que la impersonal sí que se ha visto que hay una carga emocional que no lo tienes en el impersonal. De hecho, Hauser discrimina ambas dimensiones poniendo el caso de un tranvía que se desvía por otra vía, pero luego retoma la vía inicial. Entonces, a través en ese desvío se pasa por el cuerpo de otra persona, ¿no? Y ese cuerpo pararía. Exacto, eso es el loop. Eso claro. Y lo curioso es que hay como una diferencia, incluso en ese caso, que no se sabe bien cómo explicar. ¿Por qué cuando es loop algunos tienen la tendencia a ser más utilitaristas y en el fondo es un medio? ¿Sí? Y bueno. Y por el tema de las emociones, porque es mucho más emocional, las emociones estarían... ¿Alguien levantó la mano? Sí. Yo no estaba tan familiarizada con esos trabajos de Green, pero sí relacionando los tiempos de respuestas y en dilemas sociales o morales, la tendencia o no a, por ejemplo, el dictador o incluso el dilema del prisionero a cooperar, ¿no? Que se han hecho manipulaciones, han hecho manipulaciones, entonces la manipulación es el tiempo que tienes para decidir, cooperar o no, o dar o no, y con menores tiempos de reacción, la tendencia intuitiva es a cooperar o a dar, a no ser racional, económicamente. Sí. Han sido criticados. Ha habido también estudios que no encuentran ningún efecto, pero me gustaría saber qué opinas tú, qué relación, en qué tipo de relación podrían tener con esta... Es exacto. Sí. Yo creo que Kravis también manipularon el tiempo de reacción. O sea, midieron el tiempo de reacción. No sé si nos manipularon, pero ellos manipularon claramente la tasa de retorno. Claro, cuando tú tienes que decidir rápido, habría que ver si la decisión de rápido, digamos, la manipulación de decidir rápido varía también de acuerdo a si la tasa de retorno es más o es menos. Lo que yo tengo entendido es que no variaba. No había una evaluación tan fina de la situación cuando, por ejemplo, no sé si un dilema no en Public Games, eso no lo sé, pero variando la matriz de pago, el dilema del prisionero, que permitiera más o menos la cooperación, aunque
cara más o menos la cooperación, parece ser que eso era una manipulación que no tenía efecto en los tiempos cuando no se les permitía mucho tiempo de decisión. El heroísmo sería un ejemplo de lo que decís vos. Ah, pues sí, claro. Si se la pone a pensar, por ahí no la hace. Hombre, claro, claro. Ah, Evidentemente. ok. Sí, no, tendría que mirar, porque no estoy seguro si ellos hicieron eso. Ah, vale. Sí, sí. Muy bien, pues pasamos a la siguiente. Gracias.